Queridos hermanos sacerdotes, muy queridos peregrinos en el Señor y en la Santísima Virgen, nos hemos reunido en este domingo para celebrar con devoción la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Esta solemnidad para nosotros porque ella es nuestra patrona, y por eso, aunque es domingo, pues podemos celebrar esta misa en su honor. Y es un día de gracias muy especiales de la Santísima Virgen de los Dolores para todos y cada uno de los peregrinos que acudimos a Prado Nuevo. La Iglesia celebra esta fiesta, como hemos escuchado antes en las meditaciones del Rosario, justo después de la fiesta de la Santación de la Santa Cruz, porque no se puede meditar la pasión del Señor sin tener muy presentes los sufrimientos de su bendita Madre. Al pie de la cruz, decía el Papa emérito ya Benedicto XVI hace unos años, al pie de la cruz se cumple la profecía de Simeón, aquella cuando fue presentado niño en el templo y este anciano profeta le dijo que ese niño sería signo de contradicción y que a ella una espada le atravesaría el alma. María sufrió desde el nacimiento de su divino Hijo, sufrió por él, y ese sufrimiento se lo reveló a su querido instrumento Luz Amparo en el año 86, cuando en el mes de agosto le dijo en este lugar, cuando el niño iba creciendo y acariciaba sus manitas, veía sus clavos en ellas y sus manos manchadas de sangre, esa víctima inocente. Cuando acariciaba sus cabellos rubios como el oro, hija mía, entre mis dedos tocaba las espinas que un día iban a punzar su cabeza. Esa cabecita tan pequeña sería bañada en sangre por los pecados de los hombres. Cuando le veía venir con sus bracitos abiertos a abrazar a su madre, veía sobre ellos la cruz que atravesaría sus manos de parte a parte. Cuando acariciaba sus pies veía los clavos atravesados de un lado a otro. Mi corazón sufrió mucho tiempo, hija mía, porque vio desde niño la amargura que iba a pasar mi hijo. Luego, cuando fue creciendo, veía su rostro tan bello, esa belleza que no era de este mundo. Veía sus grandes ojos y ese rostro tan divino, lleno de hermosura. ¿Cómo iba a quedar desfigurado por la maldad de los hombres, hija mía? Todo esto lo sufrió mi corazón. Pero verdaderamente podemos decir que fue en el Calvario donde los dolores de la Virgen rebosaron toda medida. Y decía Benedicto XVI, María ciertamente lloró ante el cuerpo lacerado de su Hijo, sin embargo, su discreción nos impide medir el abismo de su dolor, la hondura de esta aflicción. También este dolor al pie de la cruz en el Calvario le fue mostrado por la propia Virgen a Luz Amparo 10 años después, en octubre del 96, cuando la dijo: sí, hija mía, mi corazón se traspasó de dolor
cuando en mis brazos pusieron a mi hijo, desgarrado, ensangrentado, no solo me duró ese día, sino que me quedó para toda la vida. Por eso soy la Virgen dolorosa, hija mía. San Bernardo, este santo tan amante de la Virgen, nos dice también: Cristo murió en su cuerpo y ella, la Virgen, murió en su corazón, porque la compasión de María, el amor de María es tan superior al de cualquier otro hombre que no tiene semejante. Por eso, con toda razón, la llamamos más que mártir. María es más que mártir porque muere místicamente con su Hijo en la cruz. Y esta participación de María en el sufrimiento de su Hijo es lo que la hace corredentora, porque sufre por su Hijo, sufre al contemplar los dolores del Hijo de sus entrañas, pero además sufre con su Hijo y se ofrece con su Hijo al Padre por la redención de los hombres. Y esta participación en el sufrimiento de su Hijo es el que la capacitó para la nueva misión espiritual que su Hijo la iba a encomendar antes de expirar: ser madre espiritual de todos los hombres, como hemos escuchado en el Evangelio, en ese hermoso y doloroso pasaje de San Juan. María, hoy que está en el cielo, en ese gozo, decía Benedicto XVI, en la gloria de la resurrección, está allí, pero además permanece en ella intacta su compasión maternal por nosotros, sus hijos, porque somos sus hijos espirituales, porque su Hijo nos la dio por madre al pie de la cruz. Y esto, dice el Papa, decía el Papa Benedicto, lo testimonia esas intervenciones de la Virgen a lo largo de la historia, que suscitan una inquebrantable confianza en ella. Son pues esas apariciones que la Virgen ha hecho y sigue haciendo en el mundo entero. Una de ellas es esta, en Prado Nuevo, como dolorosa manifestación a su fiel y querido instrumento Luz Amparo. De ahí viene verdaderamente nuestra devoción a la Virgen de los Dolores. Si no hubiera sido por este hecho religioso, quizá la mayoría o muchos no tendríamos esta devoción, pero la tenemos porque así ha sido, y por eso tenemos especial cariño hacia ella, por su presencia en este lugar sagrado y por su maternal y decisiva intervención en cada una de nuestras vidas desde que por primera vez pisamos Prado Nuevo. Ella nos ha llevado a Dios en la Iglesia. Cientos de veces hemos podido escuchar sus mensajes de amor y de dolor por nuestros pecados, por la situación del mundo, porque es madre de los pecadores, como su Hijo, ¿verdad? Que escuchábamos ayer, que estaba cerca de los pecadores, que los acogía, que lo buscaba, que comía con ellos. Pues así la Virgen, ella misma nos decía en otra ocasión, como una madre que ama tanto a sus hijos, nos dice ella, no les va a avisar del peligro que les acecha. Hijos míos, convertíos, orad, que los hombres cada día están más separados de Dios. Además de
haber podido escuchar sus mensajes. Tenemos la dicha de poder contemplar la belleza de la Virgen de los Dolores, poderla contemplar tan aproximada a como Amparo la vio, plasmada al óleo por la pintora Elvira Soriano en este hermoso cuadro aquí en esta capilla de Prado Nuevo. También en las estampas impresas con esa imagen de la Dolorosa del Escorial que recorren el mundo entero y por medio de las cuales pues también la Virgen derrama gracias y bendiciones en quienes la reciben con fe. Y por supuesto en la imagen tan hermosa que hemos acompañado procesionalmente desde la nave hasta Prado Nuevo, queriendo cumplir ese deseo expresamente pedido por el Señor en el año 94, cuando nos decía aquí en Prado Nuevo: quiero que mi madre sea venerada y quiero que la imagen de mi madre salga en procesión y todos los hombres canten himnos de alabanza para María. Ella fue corredentora del género humano. Quiero que todos vean su rostro doloroso y las lágrimas que derrama por toda la humanidad. Ahora es el tiempo de María. Al contemplar la bella imagen de la Virgen de los Dolores, podemos observar que los ojos de nuestra Madre están enrojecidos y humedecidos y derraman lágrimas que expresan su dolor porque la humanidad, porque cada uno de nosotros seguimos ofendiendo a su divino Hijo. En su hábito granate se nos descubre o se nos muestra, se nos recuerda a la preciosa sangre de su Hijo, que con dolor derrama para reparar cada pecado mortal, cada sacrilegio, profanación, desobediencia a la Iglesia y a su representante, el Papa Francisco. El manto negro que le cubre de arriba abajo expresa el luto, la amargura que aflige su corazón por la muerte de su Hijo, por una humanidad desagradecida que rechaza su inmenso sacrificio de amor. Con sus pies desnudos quiere enseñarnos la importancia de la pobreza en nuestras vidas, el desprendimiento de los bienes materiales para alcanzar los espirituales. Con sus manos juntas en dirección al cielo, nos señala la necesidad de la oración y penitencia para reparar nuestros pecados. Y parece como si nos estuviera suplicando que hagamos caso a sus palabras, que son de vida eterna. Y ese hermoso rosario de cristal, con los 15 misterios que rodean sus manos, refleja las abundantes gracias que recibimos de su intercesión. Cada vez que rezamos su plegaria favorita y poderosa, como ella nos dijo en el año 91, invocad mi nombre, que cada vez que se invoca mi nombre, el infierno se estremece y se queda sin poder ni fuerzas para tentar a los seres humanos. Durante todo el día, hijos míos, invocad a María, a la Madre de Dios, ella os protegerá del maligno. A veces no valoramos suficientemente a la Madre de Dios, su poderosa intercesión, ni siquiera el Santo Rosario, cuando andamos distraídos, hablando, entretenidos, en vez de rezar con fe esa plegaria que tanto necesitamos para que la Virgen nos ayude. Así nos lo decía su Hijo: si mi madre hubiera dejado un solo instante de interceder por todos vosotros, por toda la humanidad estaría ya reducida a cenizas. Podéis dar gracias a mi madre, hijos míos,
a sus plegarias y a sus lágrimas, esas lágrimas de dolor que salen de lo más profundo de su corazón, enternecen mi corazón. Cuánto debemos a María y cuánto la debemos de amar por ser Madre de Dios y nuestra dolorosa. Y quien mejor comprende, mejor que nadie, nuestros dolores y sufrimientos. Así nos lo decía: venid a mí, hijos míos, que soy vuestra madre y mi corazón maternal os espera con cariño y con dulzura, hijos míos. Yo os conduciré a mi hijo. Es cierto que los mensajes de la Virgen terminaron, que las bendiciones de cada primer sábado ya no conocemos cuál es la intención a la que van dirigidas, pues su fiel instrumento, Luz Amparo, que nos ponía en contacto, en comunicación con el cielo, ahora está en la eternidad, sin duda alguna gozando de la presencia de Dios y de su bendita Madre. Es cierto que la persecución sigue, que no faltan las pruebas, que con la ausencia del instrumento de Dios se hacen más intensas. El ataque del maligno no pudo con Luz Amparo, que perseveró fiel a Dios y a la Iglesia hasta el final. Por eso, como nos decía la Virgen en un mensaje, el demonio está moviendo el infierno entero contra esta obra, pero Dios está por encima de todas las cosas, hija mía. Por eso es tan importante que todos nosotros, los peregrinos de Prado Nuevo, que tanto hemos recibido de María dolorosa en este lugar, estemos muy unidos y apoyemos esta obra de Dios, porque donde hay unidad está Dios. Por eso el demonio quiere sembrar discordia, desunión, a través de la crítica, la murmuración, la difamación y la calumnia. Pero si permanecemos unidos, no podrá con la obra de Dios, no podrá con nosotros, y todo lo que le pidamos a Dios nos lo concederá. Amaos unos a otros, nos pedía el Señor. Acercaos al sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, fortaleceos, hijos míos, y nunca dudéis de la obra que Dios ha puesto en vuestras manos, hijos míos. Estad todos unidos, hijos míos. No dudemos nunca que este lugar es sagrado, porque las plantas virginales de María lo han pisado, y es, como ella ha dicho, mi lugar preferido, mi jardín, y aquí estaré siempre con vosotros. Aquí la Virgen está presente cada día. Se lo dijo al principio de las apariciones a Luz Amparo. Te dije en la primera aparición que todos los días estaré presente para dar la santa bendición a todos los que vayan a rezar el Santo Rosario. Los principales beneficiados en acudir somos nosotros. Sigamos perseverando y atrayendo a otras personas a que se puedan beneficiar de estas gracias que a tantas personas han llevado al cielo. Así nos lo decía el Señor: acudid a este lugar, aquí aprenderéis a amar a la Iglesia, al Santo Padre, porque las palabras que se dicen en este lugar son para ir al templo y para cambiar vuestras vidas, hijos míos. Es la doctrina que se os enseña. ¿Cuántos se han salvado que estaban condenados porque el camino que llevaban era un camino de pecado y de destrucción, y recibieron la gracia y cambiaron sus vidas, confesaron sus culpas, y aquí están, hija mía? Mira qué gran número de todos los que acudían a este lugar. Este gran número de almas han recibido gracias muy especiales y han muerto con los sacramentos,
y en gracia, y aquí están, hija mía. Que aprendamos de Luz Amparo a amar cada día más a la Virgen de los Dolores y hacerla amar por los demás, con sencillez profunda y convicción firme. Lo expresaba con estas palabras con las que termino: que vayáis a su madre, a la Madre de Dios, que ella es una madraza tan grande, la Santísima Virgen. Ella es el puente para ir a Jesús. Ella os lleva como cuando a Jesús, que era chiquitito y lo llevaba de la mano, pues así nos coge a cada uno de nosotros y nos lleva al camino de la salvación. Que así sea.